Buenos días a todos y todas. Agradecemos profundamente este espacio en donde las regiones podemos por fin poder plantear nuestras inquietudes con relación a un tema tan importante en el país como es la paz y como es la implementación del tema de paz territorial. Reconocemos los avances desde el movimiento de víctimas logrados en la mesa de las conversaciones de La Habana entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de la FARC. La solución política negociada al conflicto armado ha sido una búsqueda incesante y una de las banderas más importantes de las víctimas en Colombia, y sobre todo las víctimas de crímenes de Estado, del movimiento de derechos humanos y del conjunto de organizaciones sociales y políticas de izquierda, progresistas y con vocación democrática. Las negociaciones actuales a las que esperamos que ya iniciaron con el ELN y que creo que vamos por buen camino en un país el cual hemos soñado, especialmente las víctimas en paz. Las víctimas de crímenes de Estado en todo el proceso que se ha venido hablando relacionado al tema de paz, exigimos que en el marco de las actuales negociaciones de paz se reconozca de manera explícita nuestra existencia. Esa expresión de víctimas del conflicto distorsiona el carácter de las violaciones a las que hemos sido sometidas. Ni en el mismo sentido exigimos que se aborde de forma diferencial las infracciones del derecho internacional humanitario cometidos en el marco del conflicto armado y las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, genocidio perpetrados en el contexto del conflicto armado y político, económico y social, por cuanto la respuesta del Estado en esa conflictividad que se remota a etapas previas al surgimiento de la guerrilla ha sido la implementación de estrategias legales, operaciones encubiertas a través del paramilitarismo y doctrinas del enemigo interno, entre otras, que han justificado la estigmatización, la judicialización y el exterminio contra procesos sociales y políticos alternativos de defensa y reivindicación de los derechos de las víctimas. Indudablemente, para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Sucre, un territorio marcado fuertemente por la violencia y por un fenómeno que marcó la historia del país, como fue el fenómeno de la parapolítica, este proceso de negociación nos puede abrir grandes aportes, sobre todo en puntos concretos en un departamento rural, pero que nos trae grandes dudas y grandes incertidumbres relacionadas al tema de la implementación, y van relacionados a que el mayor obstáculo para la gestión eficaz y eficiente para la implementación de lo que se ha denominado paz territorial es, sin lugar a duda, la forma como se ha constituido la institucionalidad en los territorios. Institucionalidad cooptada por la ilegalidad y estructuras administrativas con falta de responsabilidad social y con desconocimiento del manejo de lo público. En relación a este tema sobre el posconflicto, en las últimas informes del Banco Mundial afirma que la construcción de paz requiere que se conozca y se aborde las causas del conflicto. Y en nuestra región, y creo que en la mayor parte de las regiones de los departamentos pobres de este país, hay falta de voluntad política para cumplir con este mandato. Sumando a esto, la falta de una propuesta de ordenamiento territorial coherente al desarrollo sostenible y duradero. Encontramos Sucre, un departamento que en estos momentos está en primer lugar, según los últimos informes del DANE, en temas de pobreza, marcado por un grado de comprometimiento en el tema de corrupción, lo que nos genera duda con relación al tema de la institucionalidad que existe en Sucre en la implementación de los acuerdos de paz. Haciendo referencia a los puntos negociados en el acuerdo y su implementación desde el movimiento de víctimas de Sucre, podemos decir lo siguiente. En el punto que toca del desarrollo rural agrario, existen dudas frente a las reformas constitucionales que deben hacerse para desarrollar a punto cabal temas como el acceso integral a tierra, zona de reservas campesinas en la cual se ha estado trabajando con organizaciones sociales, la creación de las zonas de reserva campesina en los Montes de María, la cual ha tenido una dilatación por parte del Estado nacional y de los entes encargados de la constitución de estas zonas de reservas campesinas.
y la formalización de la propiedad. Sumado a esto, encontramos un departamento agrícola con un desarrollo rural insípido y focalizado en una ganadería extensiva que ha incrementado la pobreza en la zona rural, donde el conflicto armado es profundo. Conflicto que ha generado desplazamientos forzados y despojos de tierra en una región donde se implementó gran parte de la reforma agraria de los años 60, con las arduas luchas del movimiento campesino, hoy exterminado y agremiados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Frente a uno de los puntos considerados neurálgicos del acuerdo, vemos en nuestro departamento una institucionalidad que tendrá poco interés en implementar este acuerdo porque también hizo parte desde el Estado a los hechos violentos sufridos y que se materializó en la participación por acción y omisión en grandes despojos de tierra y el horrible capítulo de la parapolítica y la corrupción existente. Ese sigue siendo la sombra para nosotros que impedirá la implementación de este punto de los acuerdos en nuestras regiones. Esta realidad expuesta es una dificultad para que las comunidades puedan plantear su proyecto político de desarrollo desde lo colectivo con verdaderas garantías, con protección, que es una de las grandes dificultades que vemos para la implementación de los acuerdos en nuestro departamento. Ahí encontramos el mayor reto por superar. Por esto consideramos que este momento histórico debe ser para el Estado el motivo fundamental para empezar a cerrar la brecha histórica de desigualdades en nuestro territorio. Una de las grandes preocupaciones existentes desde las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y desde el movimiento de víctimas relacionados en nuestro territorio es el tema de la participación ciudadana. Consideramos que la paz territorial tendría que ser, sin lugar a duda, una apuesta esencialmente por la participación ciudadana. Y debe serlo así como desarrollo de la libertad. Es desde allí donde debe fortalecerse un Estado democrático que nos permita desde las diferencias poder deliberar, construir y tomar decisiones. Escenarios de debates, de reflexión de cómo nos imaginamos nuestro país, nuestro departamento y nuestra vereda. Una apuesta para nosotros en Sucre bastante difícil, sobre todo para aquellas personas que hemos ejercido los liderazgos y que por décadas hemos sido sometidos a la estigmatización desde la institucionalidad y que se han materializado en persecuciones, amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados de quienes pensamos diferente. Existe la preocupación para los que vivimos en el territorio y está relacionada a los espacios de participación, sean ahora tomados, como siempre se ha hecho en nuestro territorio, por organizaciones creadas a último momento, con el fin de perpetuar la corrupción y el manejo de recursos, silenciando a las víctimas y las organizaciones que durante décadas hemos trabajado en defensa de los derechos y en la construcción de lo que hemos denominado paz territorial. Nosotros, desde el tema de víctimas, para nosotros el tema de paz no ha sido un tema tocado en este proceso de negociación. Desde nuestro nacimiento, desde el movimiento de víctimas, 10 años y mucho tiempo atrás, desde diferentes escenarios en que hemos estado en construcción de este país, las víctimas le hemos apostado a la paz como un imperativo necesario para poder construir un país más democrático. En el punto de víctima, que es uno de los que nosotros consideramos, pues en el caso de nosotros, muy importante, sin decir que todo lo demás tiene que ver con eso y hace parte de lo que nosotros consideramos es la posibilidad de poder sanar cantidades de daños ocasionados a las personas en los territorios. Consideramos que el sistema integral de verdad, de justicia, reparación y no repetición acordado deberá abordar tratamientos diferenciados en relación con los crímenes de Estado, dada su obligación de garante, las responsabilidades por acción y omisión de agentes del Estado y de particulares en la violencia sociopolítica para la intencionalidades, objetivos, responsables, beneficiarios, aparatos criminales organizados y el monto como operan, así como las víctimas individuales y colectivas que fueron blanco de esta persecución, los procesos sociales y políticos destruidos, los mecanismos necesarios para la reparación individual y colectiva y el desmonte de las estructuras de las doctrinas bajo las cuales se cometieron y se siguen cometiendo crímenes como
Eso es un elemento fundamental como garantías de no repetición. En Sucre el tema de víctimas para nosotros nos trae grandes preocupaciones. Primero, el último informe que da Defensoría del Pueblo encuentra que el departamento de Sucre es uno de los más comprometidos en la no implementación de la ley 1448. Sabemos que esta ley no va a ser quien va a seguir presentándose en el país el tema de la reparación colectiva de víctimas. Un departamento en el cual encontramos que la institucionalidad en sus componentes de víctima, en su componente en lo que tiene que ver toda la ley de víctima, ha fracasado totalmente. Un departamento en el cual ha constituido escenarios de víctimas que no ha garantizado derechos fundamentales de las víctimas. Pero además de eso surgen muchas preocupaciones con relación al tema de cómo se va a construir la memoria desde los territorios, cómo se van a construir los tribunales, las subcomisiones de verdad regionales, cuando lo que hemos vivido en Sucre ha sido una verdad contada desde los victimarios. Seguimos en un departamento fuertemente implicado en temas de corrupción y vemos cómo muchas de las familias que participaron en crímenes siguen estando en el poder. Y para nosotros eso sigue siendo una dificultad para la implementación del punto de víctimas. Creemos, y es fundamental, que desde el ente nacional, y lo hemos hecho desde el Movimiento de Víctimas en diferentes escenarios, desde audiencias públicas que hemos hecho para demostrar la grave situación en la cual nos ha tocado vivir a los sucreños, hemos dicho que el orden nacional debe por fin intervenir en Sucre, sobre todo algo que hemos considerado y es el sistema judicial. El tema de verdad, implementación de penas, va a ser una dificultad grande en el sistema judicial de Sucre, el cual no solamente lo ha dicho el movimiento, sino las sentencias que han salido y las investigaciones que se han hecho han demostrado un sistema judicial que fue puesto a disposición de la estructura paramilitar del territorio. Y ese sistema judicial no ha sido transformado, sigue siendo el mismo, y eso para nosotros como víctimas no nos genera garantías en la posibilidad de descubrir los crímenes de Estado existentes en el territorio. Esa es una de las grandes preocupaciones que desde el movimiento hemos tenido. Esa institucionalidad en Sucre es una institucionalidad que ha sido construida desde la repartición de cargos públicos dirigidos por partidos políticos, lo que a nosotros nos impide poder seguir ejerciendo nuestra posibilidad de participación en esos escenarios. Bueno, habría mucho que hablar, pero creo que el tiempo terminó. Pero desde Sucre nosotros igual, desde el Movimiento de Víctimas, seguiremos apostándole a este maravilloso momento histórico que vivimos y desde allí vamos a construir la posibilidad de un mejor país y un mejor departamento. Gracias.